Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Primero que nada, queremos externar un agradecimiento a nuestros compañeros de INA TV, de parte de todos los que colaboramos en INA Sinaloa, por permitirnos este espacio para expresarnos, para compartir con ustedes información muy valiosa. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la revista Memorias Diversas, Mujeres, Género y Disidencias en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+. Primero que nada, muchísimas gracias a la directora de Centro INA Jalisco, Alicia García Vázquez, y a todo el equipo de la revista por brindarnos la oportunidad de colaborar, de pertenecer, aunque sea un poquito, darle difusión a este increíble proyecto con el que el día de hoy, pues iniciamos desde Centro INA Sinaloa a difundirlo. Tenemos 3 invitados, son 2 invitadas y un invitado de lujo los 3. Y voy a platicarles un poquito de la dinámica y después mi compañera Rebeca Quintero les va a compartir algo de sus semblanzas. La dinámica del día de hoy, pues es un conversatorio, pero vamos a hacerlo de una manera muy relajada. Estaremos platicando, estaremos conversando del papel de nuestros invitados en la revista y cuestiones pues un poquito más personales para que los conozcan ampliamente. Así que vamos a dar inicio. Ella es mi compañera Rebeca Quintero, yo soy su servidora Rubicela Gómez y somos las responsables del Departamento de Comunicación y Difusión en Centro INA Sinaloa. Muy bien, ahora pasaremos a ver la semblanza curricular de nuestros invitados. Primeramente comenzaremos con Adida Amador, quien es una persona trans y no binaria originaria de la ciudad de Cuernavaca. Es tesista en la licenciatura de Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Ha realizado trabajos de investigación arqueológica y en campo en CDMX, Morelos, Guanajuato y Estado de México. Laboró en la Dirección de Operación de Sitios de la Coordinación Nacional de Arqueología del INA. Fue ganadora del primer lugar del Simposio Román Piñachán en su edición del año 2019, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología. De igual modo, fue cofundadora del colectivo En Ambiente, el primer colectivo histórico LGBT-TTIQ de la ENA, con quienes ha conseguido la conformación de los primeros baños neutros de la institución. Ha participado en el Seminario Histórico LGBT-TTI mexicano y el Foro del INA, Una Historia del Orgullo, Visibilidad LGBT-TIQ de los museos. Este año fue publicado su artículo Asumir los otros, la vorágine de la diversidad sexogenérica en el pasado, mismo que forma parte de la nueva revista de INA, Memorias Diversas, Mujeres, Género y Disidencia, que justamente es de lo que estamos hablando el día de hoy. Actualmente imparte la materia de Museografía y Museología en la ENA en la Ciudad de México, donde es organizadora del conversatorio Manuel Ganarda, Miradas críticas en torno al patrimonio y los museos. Sus temas de interés científico son la arqueología queer, la teoría crítica aplicada a la arqueología y museología, así como la deontología arqueológica. Adit, pues ya hemos tenido el placer de tenerte antes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora presentaré a Yolotul Figueroa, quien es especialista en innovación educativa, mediación cultural y perspectiva de género. Licenciada en Historia y Relaciones Internacionales, maestrante en Filosofía e Historia con estudios en Artes y Humanidades en el IMBA. Ha desarrollado una amplia trayectoria en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde coordinó el Programa Nacional de Promoción y Vinculación Comunitaria y el Instituto Latinoamericano en la Comunicación Educativa como asesor en tecnología educativa. Es cofundadora del Observatorio de Museos Raquel Padilla Ramos y del colectivo de investigación y educación por una maternidad empoderada y respetada. Entre sus proyectos destacan Laboratoria, Mujeres en el Museo y Lactar en Libertad, iniciativas que replantean la participación ciudadana y los derechos de las mujeres. Ha brindado y diseñado cursos y diplomados en género para el UNICEF, Fundación Telefónica, el ILCE y el INA, y actualmente se desempeña como coordinadora de la Comisión de Investigación de la Red de Enlaces de Género para el INA y parte del cuerpo editorial de la revista Memorias Diversas. Muchas gracias por estar aquí, Yolotul. Y ahora pasamos a la semblanza de Cooper Amar Portes, quien es artista transdigital, ilustrador, diseñador de renders low poly y en 3D, disidente, enigmático y rebelde, tatuador y además costurero.
Estudia animación, lo que más la ha inspirado para crear arte es tener la esperanza de algún día vivir en un mundo sin transfobia. Muchas gracias por acompañarnos, Cooper, y a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué te parece, Rebeca, si dejamos de lado un poquito la formalidad y nos vamos directamente a conocer a nuestros invitados? Me gustaría comenzar, si me lo permiten, con Yolotl, porque me da muchísima curiosidad y yo sé que a algunos de nuestros espectadores también, saber de qué se encarga tu coordinación, qué es lo que hacen ahí. Platícanos, Yolotl. Bueno, en la revista, la parte editorial desde la creación fue muy importante para Alicia y para Irene, ¿no? A quienes evidentemente extiendo mis grandísimos agradecimientos por formar parte de ello. Y la labor que ellas hicieron fue la de no solo conjuntar, ¿no?, un grupo de personas que en el instituto ya estábamos tomando como estos temas, sino que también tuvieron la visión para reconocer que existía un gran vacío dentro de los contenidos, sobre todo publicados, ¿no?, históricos y de trabajo, ¿no?, que se le dan a este tipo de temas como la diversidad sexogenérica y las mujeres. Y una de las cosas que sucede pues es que no hay un reconocimiento, o sea, no existe como un espacio en donde las personas de a pie puedan darse a conocer o puedan expresar sus sensaciones, sus emociones, o personas que están también vinculadas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de alguna manera, ¿no?, que han estado dentro de sus aulas, que han pues laborado, ¿no?, dentro del INA. Y me parece fundamental que esta visión haya sido tomada para cultivar un espacio en donde se permita la apertura a que esas voces se den. Entonces, la conformación del comité editorial y de la área ética tenía esa misión, que no solamente fuera una revista de textos científicos, que también están dentro de la revista, porque también está esta dimensión científica, sino que se buscara que las personas pudieran entrar y no nada más entrar así como así, es decir, que para que las personas pudieran publicar tenía que haber temas de dignidad, de no patologización, ¿no?, un enfoque situado, ¿no?, una perspectiva interseccional, parar a la parte como de la exotización también, ¿no?, o sea, como decir, pues esto no es un espectáculo, vaya, ¿no?, y pues evitar justamente estas narrativas sensacionalistas. Ahora lo que nos interesa saber es cómo llegaste a ese proyecto. ¿Cómo llegaste a la revista? ¿Quién te invitó? ¿Fuiste parte de la iniciativa principal? Platícanos un poco de ello. Claro que sí. Bueno, una de las, a nivel personal, pues desde que nosotras empezamos como a sufrir ciertas violencias, ¿no?, nos damos cuenta de que es necesario o urgente realizar algo. Entonces, a nivel personal, pues yo pasé por una serie de violencias fuertes, ¿no?, inclusive dentro de la institución, ¿no?, y fuera también de la institución, que tenían que ver o que estaban relacionadas con el género, ¿no? Entonces, en este tema empiezo como a adentrarme, ¿no?, como a ver por qué está pasando lo que está pasando, por qué no hay cierta cohesión dentro de la institución para que pues ciertas viejas tradiciones se rompan, ¿no? A mí aproximadamente en 2015
me quitaron justamente de uno de mis cargos por estar embarazada, ¿no? Entonces, en ese entonces no había como mucho tema, no había muchas personas que se dedicaran a ver qué es lo que estaba pasando, y lo que terminó sucediendo pues fue que no hubo ningún apoyo dentro del instituto de manera institucional. Entonces eso me marcó, ¿no? O sea, primero como para entrar como al tema de las mujeres. Y empecé como explorando muchos temas dentro del feminismo, ¿no? Empecé dándome cuenta de que el género era una parte vital, ¿no? De la vida de las personas, ¿no? Y cómo se va configurando. Y bueno, me gusta mucho leer, ¿no? Y dentro de todas estas exploraciones fui cambiando poco a poco también la forma en la que veía las cosas. Y una de ellas pues fue que empecé a moverme tanto como del feminismo, ¿no? Hacia algo más antipatriarcal, ¿no? Porque ya no me reconocía yo misma con mis antecedentes, ¿no? De otras personas que habían vivido, ¿no? Antes de mí, en mi familia, en situaciones precarias, personas indígenas, personas afrodescendientes, ¿no? Que vivieron situaciones muy fuertes, ¿no? Y que el feminismo como que no abarca absolutamente todo, ¿no? Entonces me di cuenta de que había también algunas corrientes que eran como muy fuertes y muy cruentas, ¿no? Y en contra de otras personas y de otras identidades, ¿no? Lo cual se me hacía como muy lógico. Entonces me fui separando como de la rama del feminismo, me metí como a la parte antipatriarcal. Y cuando estaba yo como en toda esa sensación, ese pensamiento y todo, pues de repente mi hijo me dice, soy trans, ¿no? Entonces fue para mí como, no, wow, ¿no? O sea, ¿qué hago, no? Porque el primer pensamiento que le viene a una madre después de eso es pensar justamente que el mundo no está preparado para eso, no es que tu hijo no esté preparado, ¿no? Después te das cuenta de que pues esas sensaciones otra vez, ¿no? O sea, vuelves justamente a retomar este tema del género como algo trascendental, pero no como con mucho rigor. Y me acerqué a un grupo de trans acompañamiento para acompañar a mi hijo, para empezar también yo a procesar, ¿no? Cómo vivía el género yo misma, o sea, que tenía a mi hijo, ¿no? Y cómo también esto se transforma dentro de ti, ¿no? Que no es que se transforme la visión que tienes de tu hijo, por supuesto que no, ¿no? Sino simplemente que estás empezando como a ver las cosas de una manera distinta. Literalmente el ser trans es una transformación, pero es una transformación también profunda, ¿no? De ideologías, de pensamientos, de sentimientos, de afectividades. Entonces, eh, pues todo esto me impulsó justamente a que cuando yo veía como un acto transfóbico o un acto pues en contra justamente de las diversidades, pues tenía que decir algo, tenía que hacer algo, porque justamente al alzar la voz, ¿no? Eso era ese pequeño paso que yo estaba dando dentro de esa sociedad, dentro de este puente, iba a ser un paso para que las nuevas generaciones tuvieran menos transfobia y menos eh, crímenes de odio, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera, en vez de preocuparme en cómo el mundo iba a tratar a mi hijo, era cómo voy a transformar el mundo para que eso no pase. Entonces, eso fue una de las cosas más grandes que me ha motivado a estar en estos temas, en estas luchas, ¿no? O sea, empapada a lo mejor en un montón no solo de historia, ¿no? Sino de documentos, ¿no? De todo, porque te vas dando cuenta de que no es un fenómeno nuevo. Es nuevo para ti cuando te lo plantean desde una posición en donde solamente hay un binarismo de género, ¿no? Pero te vas dando cuenta de que esto no es nuevo, o sea, esto ha existido y ya les hablará más Adit, ¿no? De esto durante milenios, ¿no? Es algo que también viene con el ser humano dentro de su riqueza y dentro de su diversidad. Y es algo que se transforma en algo muy positivo,
Pues por eso celebro mucho también la creación de esta revista y agradezco pues a Alicia, a Irene, a ustedes, ¿no? Del Centro INA Sinaloa, ¿no? Que nos están acompañando en esta transformación. Muchas gracias por compartirnos eso tan especial, tan íntimo. Y pues yo quisiera comentarte que miré la transmisión de la presentación de la revista y me encantó tu trabajo de mediación, se me hizo impecable. Y quisiera que nos comentaras un poquito a qué hace referencia la frase que precisamente pues se menciona en la revista de reconocer lo silenciado, si pudieras compartir con nosotros. Sí, por supuesto que sí. O sea, creo que reconocer no solamente se trata justamente de, pues, abrir, ¿no? Algo que estaba afuera, ¿no? Sino también apropiarte, ¿no? De esas diversidades sexuales y de género que han estado ahí, ¿no? Porque ahora mismo se muestran como un fenómeno contemporáneo aislado. Y entonces eso es justamente una de las cosas que hace que siga persistiendo el transodio, ¿no? La transfobia, pues la discriminación contra las mujeres lesbianas, pero sí ha existido siempre, ¿no? Estas tías, ¿no? Que todas, en las familias hay muchas mujeres, ¿no? Que dicen, en la casa de las tías, y las tías vivían juntas, ¿no? Y las tías hacían todo juntas, ¿no? Y ahí está, o sea, esas cosas tienen su dignidad, entonces abrirlas justamente es entenderlas en todas sus dimensiones, en las históricas, en las culturales, en las afectivas, ¿no? Y que han estado en diferentes contextos, en el pasado y en el presente. Entonces, reconocer lo silenciado es volver a la vida, volver al presente, todas estas identidades que han sido castigadas, no reconocidas, lastimadas, ¿no? Humilladas. Entonces, abrir esa puerta hacia el pasado es darle un espacio a la dignidad y hacerlo público. Y lo más valioso justamente de esta revista, y vuelvo a decir que la propuesta de Alicia fue abrirlo a lo público, o sea, es darle la voz justamente a las personas que están, ¿no? Dentro de estas condiciones. Es la mejor manera de hacerlo. Muchas gracias por la explicación. Te quería comentar, Adi, vamos directamente contigo. Bueno, tal vez no lo saben porque lo compartió en sus redes personales, pero yo le respondí un mensaje, con un mensaje, cuando nos dejó ver como que un poquito de lo que iba a venir en su artículo. Y la verdad fue una frase que a mí me impactó. Cuando leí que había escrito, dedico estas letras a lesotres que me precedieron y sin conocerme con su valentía me abrieron el camino. Me gustaría muchísimo que nos hablaras de esta frase. La verdad que me gustó muchísimo, yo te lo dije directamente sin haber leído el artículo, me sonó muchísimo, pero también háblanos de tu artículo, o sea, tú déjate llevar, háblanos de ambas cosas. Este espacio es tuyo, igual que INA Sinaloa, que nos da muchísimo gusto tenerte de nuevo. Esta es tu casa, así que despláyate. Muchas gracias. Pues es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y sí, ya siento a Centro INA Sinaloa mi casa. Creo que ha sido una plataforma muy linda para mí. Sobre todo creo también tiene que ver con que ustedes ya tenían como la fortuna de convivir con personas que se dedican al activismo desde allá, ¿no? O sea, personas que viven esta realidad de la que estoy hablando yo, lo que también me parece sumamente importante. Ahora que escuchaba a mi amiga, yo siempre le comento también a mi mamá que
a los seres humanos les cuesta mucho trabajo empatizar hasta que no les pasa dentro de su propia casa, ¿no? Y siento que ese es el impacto más grande, o sea, cuando las personas se enfrentan de manera directa a estas realidades que existimos desde hace mucho tiempo, pero que somos ignoradas, ¿no? O somos como rezagadas a otros espacios, pero este choque de realidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando sucede en tu propia vida con las personas que amas, creo que es lo que le da un vuelco como a la manera en la que las entiendes y empatizas con ellas, ¿no? Y empiezas a acercarte. Sobre la dedicatoria de mi artículo, creo que desde muy temprana edad comencé a ser consciente de la importancia de darle el reconocimiento a las personas que estuvieron antes de mí, tanto a nivel personal, o sea, mi familia, el saber de dónde provengo, ¿no? Empezar como por ese núcleo, pero después cuando se fue abriendo mi panorama, al leer, al estudiar arqueología, al ser una persona migrante, ¿no? O sea, que tuve esta oportunidad de salir de la ciudad de donde nací, provengo, y después trasladarme a otra mucho más grande, me abrió el panorama a muchas cosas, ¿no? Y creo que esa frase condensa el reconocer a todas las realidades, a todas las vidas que estuvieron antes que la mía y que gracias a ellas yo estoy aquí ahora, ¿no? Hace unos días leía un arte urbano cerca de una de las estaciones de metro que decía algo así como de piensa en las voces que gritaron antes que tú, para que tú pudieras hablar, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Y creo que también tiene mucho que ver el hecho de el yo haber estudiado como, o estar estudiando el pasado, el darle la importancia a esas personas que estuvieron antes de mí, ¿no? O sea, creo que detrás de mí hay muchas personas que me abrieron la senda para que hoy yo pueda estar aquí platicando con ustedes, por ejemplo, ¿no? O sea, y les repito, tanto a nivel personal, al familiar, que es el núcleo más importante, pero muchas otras personas a través de la historia que por supuesto jamás iban a saber de mi existencia, pero con las aportaciones que hicieron hoy me permiten estar hablando de estas cosas, ¿no? Creo que también esa dedicatoria tiene mucho que ver con el agradecerles, el estar agradecida por el trabajo previo que se hizo para que yo pudiera, como una persona trans y no binaria migrante, ¿no? Entrar, por ejemplo, a estudiar una licenciatura, que tal vez para personas que no están como tan familiarizadas con estos temas, pues creerían que cualquier persona heterosexual, pues promedio sería como un, pues una etapa más en su vida, ¿no? Pero habemos personas que venimos desde muy abajo y desde muy atrás, ¿no? Que conseguir estos logros es de verdad algo que hay que celebrarse mucho y creo que algo que ha caracterizado mi trabajo, repito, es el que no puedo yo ignorar a las personas que estuvieron antes de mí para yo poder estar donde estoy ahora. Y sabes qué es lo más curioso, que después de ti vienen más personas a quienes tú les estás abriendo el cambio. Justamente, sí, platicaba yo con dos de mis mejores amigues con los que iniciamos el activismo dentro de la ENA, la Escuela de Antropología, cuando se consiguieron los baños neutros. Yo ya no estaba en activo estudiando porque ya estaba incluso dando clases, ¿no? Estoy con lo de la tesis, pero a mí algo que me emociona mucho es que generaciones que ni siquiera seguramente van a conocer de mi existencia, van a poder disfrutar de eso por lo que alguna vez luchamos. Creo que eso es lo más rico, creo que eso es algo que a través del tiempo y las generaciones va a ser algo que nos va a atravesar a todos, ¿no? O sea, encontrar inspiración en las personas que nos precedieron y saber que esta lucha ha venido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y sí, me emociona, por ejemplo, ahora estar compartiendo panel con Cooper, ¿no? O sea, que también es de otra generación, ¿no? Que trae nuevas ideas y a veces siento que yo ya soy como demasiado transgresor y demasiado radical. A mí me emociona hasta la médula ver lo que son capaces las nuevas generaciones. Súper bien. Háblanos de tu artículo. Aquí tenemos una lectora que se encargó de analizarlo de arriba abajo, pero queremos que primero tú nos compartas sobre el artículo. Ok. Creo que este artículo surge, miren, en un ejercicio muy chistoso. Yo recupero mucho
de lo dicho en la conferencia que tuve oportunidad de presentar desde su plataforma el año pasado. Siento que incluso era algo que ya se venía cocinando y que el que ustedes hace un año me invitaran, me consideraran, me permitió como perfeccionarlo. Yo ya incluso hace unos 3 o 4 años ya había hecho como un pequeño ensayo de esta charla. Esa vez sí la presenté en vivo, fue como todo un reto para mí. La presenté en el Museo de Sitio de Xochicalco, en Morelos, en la zona arqueológica, y para mí sí fue una impresión muy grande, porque no que fuera la primera vez que me enfrentara al público, pero me aventaron así como al reto de hablarlo en público, siendo la primera vez que yo ya venía haciendo el activismo y todo, pero nunca lo había aterrizado como a un nivel más académico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En aquella ocasión me estaban escuchando chicos de bachillerato, el equipo de trabajo de ahí de Xochicalco, y la verdad sí, fue como una impresión muy grande para mí. Al final sí me rompió un poquito de la emoción, porque aparte en esa ocasión estaba yo súper metida en el activismo y tenía mucha ilusión de que mis compañeros fueran a escucharme. Sé que iba a ser complicado porque muchos están aquí en Ciudad de México y eso fue en Morelos. Pero bueno, después de esta primera experiencia, el que ustedes me dieran esta plataforma me permitió afinarlo de muchas maneras. Algo también que ocurrió el año pasado, estábamos en la coyuntura que habían fallecido 2 personas que fueron una gran influencia para mí en el trabajo científico, y estoy hablando precisamente no ahora de estas personas que nos precedieron en el ámbito académico, de Javier Lizárraga Cruchaga y de Diana Bedoya, que de hecho yo dedico no sé si recuerdan que les dedico la charla del año pasado, ¿no? También ocurren como en esta coyuntura, y para mí era importante como abrirme, explotar y hablar de estos temas. Algo que también había notado de unos años para acá es que como que el INAH quiere y no quiere tratarlos, o sea, como que pone la bandera, como que tiene ciertos discursos, pero yo he señalado mucho que siguen siendo muy tibios a veces para abordarlos, ¿no? Entonces, de nuevo agradecerles esa oportunidad, ¿no? De la plataforma el año pasado. Y entonces en el ir afinando en este ejercicio de ir afinando el discurso de este artículo que al final deriva de esta charla, yo recupero muchas de esas ideas, pero sobre todo también lo que hago ahora en la escritura es que lo centro en un aspecto específico que no tuve oportunidad de abordar mucho el año pasado, y en el artículo ahondo más respecto a la autoridad científica, que hablo de ese aspecto muy en específico, en donde creo que es importante señalar que las ciencias en general no son un ente puro, no es un ente puro del que se pueda despojar de los prejuicios y de las ópticas de quienes las hacen, ¿no? O sea, creo que el hacer ciencia, cualquier tipo de ciencia, pero en específico las ciencias sociales, conlleva una gran responsabilidad, y creo que es un tema del que no se ha hablado dentro de la institución, ¿no? O sea, creo que hace falta abordar mucho, tener charlas sobre el aspecto ético de hacer arqueología, de hacer historia, de hacer antropología. Siento que han sido temas que han sido como relegados para seguir investigando como se ha venido haciendo, que creo que ha habido muchos aciertos, pero que hoy en día creo que es importante abordar otros que son fundamentales en el quehacer científico, ¿no? Creo que la raíz primigenia de este artículo ahonda en eso, creo que proviene de eso, de señalar la importancia de no seguir haciendo la ciencia por la ciencia, sino poner atención en los parámetros éticos para realizarla. Ay, muchas gracias por comentarnos al respecto. Y pues como te decía ahorita, a Rebeca le encanta leer, así que se dio la tarea de leer tu artículo, que no fue nada forzada, créeme, se disfruta la manera en la que escribes. Y pues no sé si quieres comentar algo al respecto. Creo que Yolotl quiere comentar algo. A ver, me encantaría escucharla. Abre el micrófono con confianza. Muchas gracias. Es que la verdad es que hay una fuerza absolutamente increíble en el discurso que tiene Adit, ¿no? Por eso me encanta, porque es como la vorágine, ¿no? Y es eso, o sea, básicamente
ella explora no solo la parte histórica que tenemos, sino también hace una crítica muy atinada justamente a las situaciones que vivimos en el contexto académico en el instituto. O sea, es cierto, han sido silenciadas esas voces, ¿no? Es cierto, ha pasado, ¿no? Que sabemos que no se les ha dado ningún foco, ¿no? Que han estado ahí y que se ha evadido justamente la mirada, tanto de las aportaciones de las mujeres, ¿no? Como estos criterios, ¿no? Que se tienen, es una figurilla mujer, es fertilidad, ¿no? Es esto, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Tiene una lanza, entonces es guerrero, ¿no? Y es hombre, ¿no? Tanto eso como justamente la exploración científica, ¿no? De ciertos dilemas, ¿no? Que se te presentan, no significa que deje de ser científico, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, se absorbe justamente esa ciencia para darle justamente un rigor sin un sesgo, ¿no? Entonces, Adit lo muestra, o sea, perfectamente porque ha habido escándalos, ¿no? Hay opiniones como personales que interfieren también en esa ciencia, ¿no? Entonces, al alzar la voz de esta manera, no solamente se está dando foco justamente a las diversidades, se está buscando justamente un rigor que tenga que ver con que no exista una especie de prejuicio antes de entrar justamente a tu materia, ¿no? Y ese prejuicio está construido por un montón de normas en la sociedad, ¿no? E incluye no nada más el tema también del género, sino también qué autores utilizamos, ¿no? O sea, qué autores utilizamos, como este libro, ¿no? Que está inspirado en una respuesta de una publicación de Al Jazeera, que se llama ¿Podemos los no europeos pensar? ¿No? Está fuerte porque justamente es la respuesta de un montón de personas no europeas que están forjando la manera o el pensamiento ideológico, ¿no? Que puede ser muy grande, pero no se le toma en cuenta porque no se le llama justamente un pensamiento más científico y centrado porque no es de Europa, ¿no? Entonces hay todos estos temas, racialización, diversidad de género, ¿no? O sea, que se confluyen y Adit lo que está haciendo, pues, ponerlo de frente, ¿no? Ponerlo de frente ante las prácticas que ha habido dentro de la institución y son prácticas que ya deben de erradicarse porque lo que se produce en la institución es luego lo que se les da a las niñeces en las primarias, ¿no? En las secundarias, ¿no? Que llega retardado como 40 años, ¿no? No lo sabemos los del INA, ¿no? Pero que va a conformar el futuro, ¿no? Que esas niñeces van a estar viendo la realidad. Claro, no, digo, ahora hablas de las infancias, ¿no? Pero tú y yo también ya lo habíamos platicado. A mí también lo que me sorprende es la manera en cómo llegan a los públicos no especializados y cómo los públicos no especializados repiten lo que leen, lo que escuchan y lo que consumen. Y eso es muy peligroso también, es sumamente peligroso. Sí, porque para el público en general, me refiero a gente que no está pues metida en la investigación, en la ciencia, pues crees fielmente en lo que se publica, no cuestionas más allá, no investigas más allá, entonces sí es pues hasta peligroso, podría decirse. Sumamente peligroso y creo que dijiste una frase, usaste una palabra sumamente importante, Rubí, el cuestionarse. Yo creo que ahora un fenómeno que a mí me gusta que está ocurriendo es que la sociedad ya cuestiona todo. Y eso me gusta, o sea, que no te quedas ya con una sola opinión. Y algo que decía también Yolotl, que es súper importante, o sea, durante milenios la ciencia se ha basado, y específicamente las ciencias histórico-antropológicas en México, la han hecho en su mayoría hombres cisgénero heterosexuales blancos con apellidos rimbombantes, ¿no? También podría señalar
caso de algunas mujeres, ¿no? Pero también esto mismo, o sea, ellos ya estaban atravesados por realidades raciales, socioeconómicas, culturales muy particulares, ¿no? Y que indudablemente eso va a tener una repercusión en la manera en que hacen el análisis científico, ¿no? En cómo se acercan al contexto arqueológico, el cómo se acercan a las fuentes históricas, el cómo se acercan a los otros, el abusar mucho tiempo de ver a las sociedades, tanto presentes como pasadas, como simples objetos de estudio, ¿no? O sea, algo que ha cambiado el paradigma también es que ahora las reconocemos como sujetos de derechos, que eso es sumamente importante en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? O sea, ya no estamos viendo a los seres humanos sus realidades, pero sobre todo sus sentires como simples objetos de estudio. Creo que también eso es fundamental y también hablo de eso en el artículo, ¿no? Sí, justamente estaba leyendo esa frase porque me encantó. Pues al fin y al cabo todos estamos en el ámbito de la historia, la ciencia y el arte, la antropología, y es cierto, el estudiar a las personas del pasado como nada más meros objetos de estudio, pues no, son personas que vivieron su vida el día a día, convivieron con otros, amaron, tuvieron las mismas experiencias que nosotros. Y aquí yo te cito porque justamente lo mencionas. Cuando exploramos a las personas del pasado, tenemos que tomar en cuenta que como nosotros merecen todo el respeto y la dignificación. Así deberíamos de ver todos la historia. A las personas que estamos estudiando, todos vivimos nuestra vida, como menciono, amamos, queremos, no podemos quedarnos con ese sesgo, sobre todo con el sesgo actual que tenemos de hombre, mujer, no se debe de hacer así. Y la verdad es que, pues ahora ya que estamos dictando tu artículo, me encantó. Me encantó, sobre todo como alguien que también, pues, estoy en la academia y sí es cierto, llega a ser un lugar bastante intimidante, pues, mujer, joven, y luego tienes otros estigmas de por medio, pues, que estamos acostumbrados a que los hombres, como dices, de apellido rebombante, sean los que abundan en este espacio. Sí llega a ser un espacio bastante intimidante, sobre todo para las nuevas generaciones que quieren entrar a ello. No saben ni cómo abordarlo. Así que número uno, pues qué excelente que este espacio como la revista exista. Que existan esos espacios para que puedan entrar de una manera, pues obviamente con los brazos abiertos, ¿no? Un espacio como lo es la academia, la historia, las ciencias sociales. Y a pesar de que amamos las ciencias sociales, pues no pueden estar exentas de la crítica. Tenemos que criticarlas porque si amamos algo, pues también tenemos que ser críticos sobre pues, lo que es, como consumidores y como hacedores de ella, ¿no? De las ciencias sociales. Que, pues, esto que me llamó mucho la atención, que la crítica que haces, a pesar de que lo hablas con amor, las ciencias sociales, pues haces una crítica a ello de que no podemos estudiarla con estos mismos parámetros que tenemos actualmente, tenemos que ser abiertos, tenemos que mirar con respeto las vidas de estas personas. Y también habla sobre la triste realidad que vivimos actualmente, sobre que para muchos resulta incómodo hablar de eso. No debería ser así, estoy de acuerdo contigo. Incluso, algo que me hacía mucho énfasis mientras estábamos hablando es que mencionan que solo puede existir lo que es nombrado. Te cito aquí también, solo existe aquello que es nombrado y mencionarlo se convierte en un intento de romper con aquel ejercicio de abuso perpetuado durante años sobre asumir a lesotres en el pasado. Hay que seguirlo nombrando, no nada más un día, no nada más un mes, hay que nombrarlo todos los días, todo el año, cuando podamos. Me encantó. Venga, sé que dices que no es un artículo científico, pero pues tiene fundamento, tiene fuentes, tiene historia. Me encantó. No sé qué más decirte de él, que casi subrayó todo. Lo que me gustó. Claro que hice muchas anotaciones, sobre todo eso de que no podemos seguir viendo la historia, las artes, la antropología, la historia con los mismos sesgos actuales. Tenemos que abrirnos. Bueno, te agradezco tus palabras y aprovecho ahora que dices esto. Sí, yo creo que ahora que estoy haciendo la tesis, me he dado la oportunidad mucho de leer sobre teoría arqueológica, la teoría arqueológica más pura y dura, ¿no? Que es como uno de los fundamentos más importantes dentro de las ciencias, la teoría. Y me topé con un libro
de un británico que se llama Matthew Johnson, ¿no? Y que me sorprende, él escribe en los 2000 de esto que estoy señalando. Incluso yo digo que no creo que no haya nada novedoso en lo que escribo, o sea, porque incluso ya desde ese entonces, y me atrevo a decir que desde antes, los científicos ya conocían que había un sesgo a la hora de hacer la ciencia, ¿no? O sea, es algo que él dice que no se puede obviar, es algo que no se puede disimular, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que intento con el artículo es abrir esta invitación a que en este abuso de poder científico, y digo yo sé que va a haber mucha gente que me va a detestar por lo que, y yo sé que ya me detesta desde hace mucho antes, pero no vemos quienes te amamos. claro que sí, y eso es rico, toparte con las personas que apuestan por tu trabajo, que te permiten tener este tipo de opiniones, ¿no? Escribo yo y soy como muy tajante y me dio miedo escribirlo, o sea, así me lo pensé, pero pongo algo así como de que se requiere mucho valor, pero sobre todo mucha humildad de las generaciones que están antes que yo dentro de las ciencias sociales para reconocer que han cometido errores. Y yo siento que es algo de lo que las ciencias histórico-antropológicas en México han carecido. Digo yo incluso que a veces parece que los científicos los tenemos tan endiosados que no podemos cuestionar nada de lo que digan o hagan, ¿no? O sea, y creo que eso es un error también, sobre todo porque yo que trabajo mucho con la teoría crítica, precisamente uno de los pilares fundamentales de la teoría crítica, que es un neomarxismo, es que te cuestionas todo, incluso la manera de ser de quien hace la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que el ahora cuestionarnos, el querer pedir explicaciones, el querer pedir incluso disculpas, o sea, creo que también eso es muy válido y reconocerlo, digo yo, ayuda a resarcir, ayuda a disminuir este espacio que se ha creado entre el reconocer los errores y en dejar pasar el tiempo sin decir, ¿saben qué? Esto que se dijo estuvo equivocado. O sea, reconocemos que fue un error haberlo manejado de esa manera, ¿no? O sea, creo que también la ciencia tiene ese gran poder, ¿no? O sea, al ser una empresa humana, el poder reconocer y ser humildes y decir, mucho de lo que ha sido hecho en el pasado desde todas las ciencias ha podido ser algo que no era real o que no era verdadero, ¿no? O sea, y ser humilde en ese aspecto creo que nos va a permitir evolucionar tanto como sociedad y a la ciencia misma, que de hecho lo señalo también ahí, las ciencias evolucionan gracias a las contradicciones y a las críticas, o sea, es de hecho el motor del quehacer de las ciencias, ¿no? El contradecir, el cuestionar, el señalar, ¿no? Entonces creo que es importante ahora que las generaciones de científicos que estuvieron antes que nosotros reconozcan que han fallado y que es necesario también darle paso a estas nuevas voces, ¿no? Hablaba yo el otro día un poco, algo que me gustaría retomar, no quiero que parezca alarde, pero el que ahora haya científicos, científicas y científicas que vivimos estas realidades de lo que estamos hablando, creo que es lo que enriquece la ciencia, ¿no? O sea, que no siga siendo el hombre o la mujer cisgénero heterosexual blanca quien hable por nosotros, ¿no? O sea, creo que también este es el poder que tienen ahora las ciencias, ¿no? O sea, que ahora los espacios se diversifican dentro de la academia porque ya no solamente son personas cisgénero heterosexuales quienes hacen la ciencia, ¿no? Sino que se ha diversificado esta posibilidad de voces y de ópticas que ahora nos acercamos a, en mi caso, querer entender el pasado, ¿no? Entonces, y es difícil, ahora mencionabas tú, ¿no? El acercarse también a hacerse un espacio dentro de la academia. En mi caso ha sido difícil también porque creo que ustedes ya me conocen, yo lo que mi amiga ya me conoce y las personas que son allegadas a mí, creo que nunca tuve miedo a ser como muy frontal con mis opiniones y a veces eso dentro de la academia y dentro de las instituciones es muy mal visto, ¿no? O sea, el ser tan frontal, el ser tan directa, el ser, el simple hecho de existirme como una persona trans dentro de la ciencia ya incluso es un reto, ¿no? O sea, ya es ser transgresor, ¿no? Y ahora que me están permitiendo estas plataformas como la revista, que extiendo también mi agradecimiento a Alicia y a Irene por considerarme, es como otro golpe, ¿no? Un poco por llamarlo de alguna manera, pero por otro lado también yo lo hago con la ilusión, con la completa ilusión de que este trabajo pueda tener un impacto positivo, porque puede que yo ya no lo disfrute,
pero yo espero que las futuras generaciones de antropólogos, de arqueólogos, de historiadores, de museólogos, que se vivan en una realidad muy parecida a la mía, puedan encontrar en espacios institucionales espacios más abiertos, más empáticos, pero sobre todo seguros para que sus voces sean escuchadas. Ay, qué bonitas palabras. Justamente yo también, pues, a lo mucho que me encanta el instituto, sé que también nos queda mucho trabajo por hacer. A todos, de todas las partes, coordinaciones, instituciones de línea, sé que nos queda mucho trabajo para que, pues, sea realmente este espacio seguro que deseamos que sea, y por eso es que estamos aquí, claro. Por eso es que estamos aquí, por eso es que existe la revista, y pues sí, justamente, Adit, me encantó. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, y ahora que estábamos hablando como de estos saltos generacionales y la inspiración y el poder reconocer a los que estuvieron antes que nosotros y el yo poder emocionarme con las personas que vienen detrás, de atrasito de mí, ¿no? Quiero yo darle la palabra a Cooper, que es otro de los colaboradores de la revista, para que nos hable de su trabajo y que nos hable también él de su experiencia vivencial como persona trans, ¿no? Que creo que va a enriquecer esta charla que ya se ha vuelto muy, muy amena. Sí, bienvenido. Muchas gracias, Adit. Muchas gracias, chicas. Realmente, pues, aprecio mucho que me den este espacio. Pues, es todo un placer para mí. Y, pues, en relación a mis vivencias, creo que, pues, siento que ser trans es pues, parte de ser rebelde, ¿no? Y más aún así, si sales de los moldes establecidos de ser trans, ¿no? Entonces, pues, me ha tocado, por ejemplo, que chicas trans o chicos trans me han dicho, no, pues es que, ¿cómo es que eres un chico trans y te presentas pues muy femenino, ¿no? Y pues yo creo que todos tenemos una visión distinta acerca de cómo llegar a ser dentro de nuestro género. Y pues salir de estas categorías estándar de ser trans, también como los neogéneros o como los pronombres más allá de los no binarios, simplemente es apasionante para mí y yo lucho todos los días para, pues, que las demás personas no discriminen a las demás personas, ¿sabes? O sea, em, siento que ser trans no solamente es caber dentro de un molde y ya, sino más allá es descubrirte a ti mismo. Este, y pues, además de eso, ser neogénero es, pues, incluso salir de cualquier molde, de cualquier molde y básicamente crear tu nueva expresión de género. No tienes por qué ser una chica, un chico, o incluso ahora mismo ya ni siquiera necesitas ser un chique para, pues, caber dentro de esta umbrella trans, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo personalmente todavía no encuentro unos pronombres que me hagan sentir yo misma. Me gustan los pronombres masculinos y los neutros, pero realmente, o sea, hay muchas cosas que podemos esperar, hay muchas cosas que podemos explorar. Y pues la verdad es complicado tomar el día de tu tiempo para explorar algo con lo que tú te sientas cómodo. Y claro, pues es muy contraintuitivo pensar acerca de uno mismo. Es contraintuitivo buscar algo con lo que tú te sientas cómodo. Es contraintuitivo más buscar más allá de los bordes de una definición. Entonces, en mi opinión, ser rebelde es pues contraintuitivo y ser contraintuitivo es dudar más allá de los moldes que nos dan, más allá de lo que nosotros pues, tenemos incluso ya establecido en relación a nuestro género, ¿no? Este, por ejemplo, yo me sentía muy bien así siendo pues hombre trans, pero todavía sentía como que me faltaba algo, ¿no? Entonces me empecé a presentar como femenino, me empecé pues presentar así como, pues como yo siento que debería de ser. Y obviamente va a haber discriminación. Y incluso desde unas personas trans hacia otras personas trans, es lo que pasa, va a pasar, pero igual luchar por un día en algún momento que todos nos sintamos pues en la misma casa, ¿sabes? Somos parte de la misma comunidad, tenemos que respetarnos a nosotros
a nosotros. Pero bueno, y pues la verdad es que algo que a mí me ha ayudado muchísimo, este, este ejercicio, pues se lo recomiendo a todos, es hablar consigo mismo dentro, pues, de nuestra mente, escribir a la otra persona justo como quiere que le hablemos, ¿no? Directamente. Por ejemplo, ella es costurera, ella hace trabajo, él es lindo, él es honesto, ella es fuerte, ella es grande y cosas así. Pero más allá, pues, una experiencia familiar es para mí, es al menos cuando hablan conmigo en el idioma del inglés. Me gustan mucho los pronombres de objeto, it, its, pero obviamente hay, hay limitaciones, entre comillas, dentro de nuestro lenguaje, que sería el español, para, pues, referirnos de une a otro. Entonces, pues, son cosas que, pues, son contraintuitivas, pero tenemos que romper esos moldes del lenguaje, de las personas, de la vestimenta, del maquillaje. Realmente yo pienso que nada de eso tiene género, simplemente es como una perspectiva hacia cómo quieres vivir o cómo quieres expresarte. Y eso es muy importante para mí. Muchas gracias por compartirlo. Y ahorita que mencionas esos ejemplos, nos llamó mucho la atención tu semblanza porque vemos que tienes muchísimos talentos, dice artista trans digital, ilustrador, diseñador de renders, incluso también costurero, vemos ahí de fondo la máquina de coser. Platícanos entonces, ¿cuál fue tu función en la revista? Me imagino que tiene algo que ver con lo creativo, con el diseño, o en qué colaboraste con la revista. Pues yo colaboré en la revista más que nada, sí, en relación a, pues, la ilustración, es lo que más me gusta. Pero más allá, pues siento que las visiones, como lo dice en la ilustración que puse, este, mm, las, las visiones de las demás personas pueden llegar a cegar tu visión, ¿no? Entonces, se me hace muy importante más allá de pues, o mostrar mi arte, sino más bien mostrar una realidad que vivimos nosotros, las personas trans. Ok, excelente. De hecho, vamos a tratar de poner aquí en el video la ilustración, si es posible, para ponerla, para que la conozcan también nuestros espectadores. No sé si quieres hacerle alguna pregunta, si quieres comentar algo al respecto. Sí, a mí me interesa saber cómo llegaste a este espacio de memorias diversas. A través de la convocatoria, invitación, ¿y qué te pareció sobre todo que exista un espacio así en el instituto? Pues yo me metí a la convocatoria, la vi en unas historias de Facebook y pues la verdad es que me encantó. Este, y pues la verdad es que pues siento me siento muy orgulloso de que realmente haya un lugar, pues, para hablar abiertamente, sin límites, sin bordes, sin paredes. Realmente eso es como de las cosas que me hacen muy feliz, saber que pues ahora ya estamos poquito a poquito teniendo un poquito más de voz. Entonces, simplemente me enorgullece, no solamente por parte de las personas que hicieron la revista, que excelente trabajo, por cierto, y pero pues siento que es como, no sé, cumple un sueño muy grande que he tenido desde chico, que pues básicamente, pues tener una voz directamente abierta en un lugar tan grande, en una institución tan grande, con personas tan hermosas, y pues eso me hace muy feliz. Pues qué padre saber eso y qué bonitas opiniones tienes al respecto. ¿Qué te parecería colaborar más adelante con Ina Sinaloa? Aprovechando Exacto, aprovechando que aquí estamos. Que estamos y que vemos que si te gusta pues participar en este tipo de actividades. ¿Te gustaría más adelante colaborar con nosotras? Claro que sí, sería todo un placer. La verdad es que me encantaría hacer eso. Excelente. Te vamos a anotar para llamarte. Claro. Ya después de que los llamamos una vez les damos mucha lata, ¿verdad?
Ahí estamos. Nos terminamos haciendo amigas. Por favor. No sé si alguien quiera agregar algo más. Por el momento, a mí me gustaría mucho comentar algo. Para nuestros espectadores, me gustaría que vayan a revisar el video que tenemos del año pasado, donde colaboró con nosotros Adid. Lo pueden encontrar, yo creo que poniéndole la memoria salvada, Adid Amador, en INA TV, también ahí lo tenemos guardado. Y también me gustaría que visiten próximamente, el 29 de junio, vamos a tener otra conferencia con Jonathan Asbat Carrillo, que él es ex colaborador y es amigo de varias personas que nos encontramos aquí. Él es activista, es artista visual, es periodista, así que pues se les invita a que no se pierdan esa conferencia, va a estar muy interesante. Y pues también nos gustaría pues dar un reconocimiento, aunque sea verbal, para los centros SINA que han estado colaborando con la revista. Que sí han sido bastantes, ¿no? Primeramente, pues INA Jalisco, que fue la principal de esta iniciativa, y además, pues agradecer la invitación para formar parte de este proyecto. Obviamente, pues entramos un poquito más tarde, pero pues nos encantó tanto el proyecto que pues sí queremos seguir apoyando, ya sea en la difusión, hacer lo que podamos desde nuestra parte, pues Escuela Nacional de Antropología como tal, pues aquí tenemos a ADIR, a la coordinación y la red de género, a INA Colima también, si no me equivoco, creo que también INA Michoacán participa, INA TV por darnos el espacio, y pues en general al instituto, porque pues como personas como ustedes es que están apareciendo estos espacios dentro del instituto. Queremos que sea una institución, pues la institución que tanto soñamos, ¿no? Que sea abierta, que podamos criticar estos temas abiertamente, hablar de ello, tener el espacio para hablar de ello, y pues darle paso a otras generaciones, como menciona Dick, para que continúen con esto. Que de hecho ella fue el puente para que nosotras llegáramos aquí, porque fue quien nos invitó a participar, que dijo, a ver, déjenme checar, hay un proyecto por ahí, nosotras todos sí. Sí, sí a todo. Creo que justo eso es lo importante. Creo que es algo que también caracteriza, si me lo permite, yo le voy a hablar por ella, el trabajo que hacemos. Yo le tengo mucha fe al trabajo comunitario. O sea, creo que el trabajo con los pares, el trabajo con otras personas, sobre todo incluso tal vez las personas que no piensan siempre igual que tú, es lo que te enriquece como persona. Y yo creo que así es como se tienden los puentes de trabajo dentro y fuera de la institución. Sobre todo también creo que es momento de que lo menciono yo cuando lo escribo, y quiero yo decirlo en voz alta. El INA se jacta de defender mucho la diversidad en todos los aspectos, ¿no? De ella. Pero a veces me da la impresión de que es como un discurso nada más como por querer decirlo, y que realmente no lo sienten, que realmente no están comprometidos, ¿no? Y yo creo que el darle incluso espacio a personas que están fuera de la institución es lo que la enriquece como tal, o sea, y reconocer pues que la diversidad de la que tanto hablan, la diversidad cultural de la que tanto hablan, también forma parte la diversidad sexogenérica, ¿no? Y que es momento que se deje de ignorar a estos grupos que históricamente han sido marginados e invisibilizados, ¿no? O sea, yo espero que este tipo de espacios, que este tipo de charlas sumen un poco, ¿no? Y que inspiren a otros centros SINA, que inspiren a otros investigadores, que inspiren a otros estudiantes a sumarse a esto, ¿no? O sea, sí, tender los puentes de colaboración y de trabajo, pero también darle espacio a estas voces que muchas veces como que nos salimos de la caja, como que decimos cosas que muchas veces como que incomodan a otras, ¿no? Adelante, abre el micrófono con confianza, yo lo... Sí, me voy a regresar un poquito para adelantarme también, porque justamente Adit, como mencionaba, esta parte de mirar a las personas como objetos de estudio. Y entonces cuando nosotros miramos a las personas como un objeto de estudio,
un objeto de estudio, ¿qué hace? Se archiva, se guarda, ¿no? Se procesa de manera distinta, se cataloga, se analiza, ¿no? Pero a una persona no, cuando tú ves a las personas justamente como personas, hay muchas dimensiones, dimensiones del afecto, dimensiones del carácter, ¿no? Que cuando trabajas con ellas no puedes solamente archivarlas, ¿no? O exponerlas y punto, ¿no? Y ahí es en donde entra la clave del trabajo comunitario. Por eso justamente estamos ahorita gestando, y digo gestando porque justamente también tiene que ver con lo afectivo, con los tiempos, con todo, ¿no? Con un montón de circunstancias externas, gestando un proyecto dentro de la revista de escritura autobiográfica. Cuando que sale este tema, ya vimos que la convocatoria sí funciona. Aquí tenemos el ejemplo con Cooper. Queremos invitarles a todos para que entren a la convocatoria. No les quita tiempo revisar, lean tranquilamente. Ya si deciden enviar su trabajo para ver si es aceptado, pues adelante. Pero yo les sugiero que pues que entren, que la exploren, que lean, que vean qué pueden hacer, que pueden enviar para que participen también en las siguientes ediciones de la revista. Igual pues se nos está terminando ya el tiempo de la charla, pero les vamos a dejar los enlaces de todo. Les vamos a dejar enlace del proyecto, les vamos a dejar enlace de la convocatoria, de las redes sociales también para que vayan a seguir las páginas. Y pues, ay, no, me siento tan contenta de haberlo tenido también. Aquí, pues, esta es su casa, INA Sinaloa. Cuando quieran, cuando vean que necesitan un espacio de difusión, solamente contáctenos, con muchísimo gusto hacemos pues algo como esto. Esta es su casa, para nosotros fue un gustazo, la verdad. Ser parte del proyecto, poderla de difusión, pues de nuestra parte, como menciono, haremos lo que podamos, aquí desde nuestra trinchera de Sinaloa, haremos lo que podamos. Y para cerrar, pues me gustaría darles la palabra, si tienen unas últimas palabras, para ya, pues cerrar esta muy amena conversación, la verdad, como dice Rubí, yo también estoy muy contenta. Sí, pues lo que iba como diciendo, de la palabra a la acción, ¿no? Entonces creo que esa de la palabra a la acción, ¿no? O sea, vamos a aterrizar, ¿no? Y aterrizamos con todas estas labores que también son también comunitarias y eso es una parte muy importante también, que no se quede solamente en papel. Cooper hablaba justamente de este límite, ¿no? También entre el género, pero también entre esto de lo que es cosa, ¿no? O sea, de lo que es ese it, ¿no? O sea, que es algo, ¿no? Y hay que pensarse, ¿no? Sobre esos límites, ¿no? Hasta dónde llega la humanidad, ¿no? O sea, ya hay muchas pensadoras también que habían, Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? Había pensado justamente que no había un límite entre la naturaleza y el ser humano. O sea, ya hay antecedentes de esa forma. Entonces, estos nuevos planteamientos nos hacen abrirnos a horizontes de posibilidad teórica y ser rebeldes también epistemológicamente, ¿no? Hay una rebeldía epistemológica. Entonces, invitar a todas las personas que quieran unirse a esta rebeldía epistemológica o rebeldía de crear justamente pues este saber, ¿no? A que se unan sin importar el grado de experiencia que tengan en el ámbito artístico, literario también, ¿no? Los siguientes ejes temáticos tienen que ver sobre el análisis de la medicina, la religión, el Estado sobre el cuerpo, la familia tradicional como el espacio de normalización, ¿no? Y de violencia también, ¿no? El placer como un acto político, ¿no? La reapropiación del deseo, ¿no? Fuera de la norma, salud comunitaria, autogestión corporal, de la censura a la autorrepresentación, ¿no? Y cómo el arte y la escritura, pues, nos permiten, ¿no? Hacer esto. Y disputas lingüísticas, el lenguaje inclusivo y las nuevas narrativas, que es como lo que hablaba un poquito también Cooper ahorita. Y pues se abre a artículos, a testimonios, a ensayos, a reseñas y a arte, a poesía, a cuento y otras obras artísticas que se puedan
gestar. Listo. Esa es la invitación para la convocatoria. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, cerramos. Yo agradecerles por la invitación. A mí me encanta siempre compartir espacios con gente que quiero, con gente que estimo y sobre todo alimentar esta esperanza que tengo de lo que ya decía Rebe, de que el instituto se transforme. A mí es algo que me hace mucha ilusión. Mi familia lleva ya varias generaciones trabajando para el instituto y tener yo ahora el honor y el placer de seguir sus pasos y de encontrarme con personas como ustedes, me hace creer que la institución sí puede cambiar, ¿no? O sea, que hay mucho trabajo que hacer, como ya lo dijimos, pero que hay una gran posibilidad de que la institución cambie y yo sueño con eso. Sueño con eso y mientras tanto es siempre un agasajo, es una delicia encontrarme ahora en la virtualidad con ustedes. Digo, yo tengo la fortuna de tener a Yolotl cerquita, pero me encanta siempre coincidir con personas como ustedes, estoy muy agradecida. Invitar a la gente a que participe en la revista y por supuesto invitar a su público y a quien escuche y vea el video a leer mi artículo, que espero que les guste mucho y yo siempre estaré abierta a las opiniones, que es lo que me hace a mí mejorar tanto como persona como profesional. Así que de nuevo, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, pueden dejar sus comentarios. Pues ya nuestros invitados se dan un tiempo después si comentan o contestan sus preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido ese tiempo con nosotras. Desde el Centro INA Sinaloa, pues estamos muy agradecidos en general con su participación, por habernos incluido también en este hermoso proyecto y esperamos colaborar en muchas más ocasiones con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos también por ver el video. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.